El judaísmo formal empieza con la entrega de la Torá, los 10 mandamientos, en el monte Sinaí. Ahí es cuando empezamos formalmente a ser un pueblo con reglas, con normas por las cuales debemos de regir nuestras vidas. Pero para muchos hay antecedentes. Los patriarcas enseñaron mucho con sus vidas. Según la tradición judía, nuestros 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, condujeron sus vidas de acuerdo ya con las normas de la Torá. O sea, tenían una vida ética, una vida moral. Incluso dicen que hasta celebraban eventos que recién ocurrirían en el futuro, tal como la liberación del pueblo judío de Egipto. Comían matzá, por ejemplo. A lo mejor lo que nos están diciendo es que la idea de la libertad ya estaba presente en la época de los patriarcas. El primer patriarca nos enseñó de que hay un solo Dios y de que no es caprichoso. Ese Dios también se rige por normas. Y ese es un punto muy importante. No es suficiente creer en Dios. Hay que creer en un Dios que es justo. A veces no entendemos su justicia, pero en general concebimos a un Dios que tiene paciencia, que tiene la noción de justicia, compasión por los menos afortunados en este mundo. Así que los patriarcas en realidad fueron los antepasados, los que precedieron al judaísmo formal, y cuando el pueblo judío llegó al monte Sinaí ya tenía un conjunto de ejemplos que nuestros patriarcas habían practicado durante sus vidas, ¿no? Pero nuestros patriarcas también eran personas con problemas, eran humanos, a lo mejor cometieron errores también. Se puede justificar, digamos, lo que hizo Jacob, el tercer patriarca. Se disfrazó como su hermano Esaú, incitado por la madre Rivka, y se presentó ante el padre enceguecido que se llamaba Isaac, Yitzhak en hebreo, para obtener la bendición en lugar del primogénito, su hermano. Según la tradición judía, eso era justificado porque Esaú era un hombre de campo, un hombre rebelde en realidad, no era quien iba a continuar con la tradición de su padre y su abuelo, mientras que Jacob, todo lo contrario, tenía esa personalidad, pero se utilizó el engaño. ¿Es justificado utilizar el engaño? En la tradición judía, uno interpreta, hay una ley en la Torá que dice, tzedek, tzedek tirdof, justicia, justicia perseguirás. La repetición de la palabra tzedek, justicia, quiere decir mucha justicia en hebreo. Eso, cuando tú quieres enfatizar algo, repites la palabra. Pero nuestros sabios interpretan eso diciendo lo siguiente, tzedek bet tzedek tirdof, justicia solo persigues con justicia. O sea, no puedes utilizar métodos injustos para obtener justicia. Ustedes saben de que nuestros antepasados llegaron a Egipto y eventualmente fueron esclavizados. ¿Saben cómo empezó todo? Todo empezó porque el tercer patriarca, Jacob, en lugar de reconocer a Rubén como su primogénito, lo que hizo en realidad fue reconocer a Yosef, el mayor de su segunda esposa querida, que se llamaba Rachel. Aunque el primero en nacer de la otra esposa que se llamaba Lea, que no era su amor real, era el mayor, él prefirió a José. Y los hermanos envidiaron a José por las atenciones que el padre le daba y le mostró preferencia por encima de los otros hermanos. Y eso causó envidia. Eventualmente lo vendieron como un esclavo. Todos terminaron en Egipto. Todo en realidad porque el tercer patriarca Jacob prefirió a uno de sus hijos que no era el primogénito. Y la Torá dice específicamente que si uno tiene una esposa querida y la otra no,
y el primogénito es de la no querida, ese es el primogénito, es el que recibe la doble porción por ser primogénito. Entonces no actuó realmente de acuerdo con lo que decía la Torá. ¿Cómo explicar eso? Bueno, para los muy tradicionalistas, nuestros patriarcas nunca hicieron nada malo. Yo últimamente estoy pensando de que los patriarcas nos enseñaron dos cosas: qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no se debe hacer. A veces nos enseñaron que hay cosas que no se deben hacer. Dios le dice a Abraham: yo quiero que lleves a tu hijo al que prefieres, etcétera, lo quiero como una ofrenda. Abraham va y lleva a su hijo al monte Moría, está atado y está por sacrificarlo, y a último momento viene un ángel y le dice: no, no lo hagas. ¿Cómo es que Abraham no objetó, no dijo nada cuando Dios le dice: vete a ofrecer a tu hijo único? Bueno, esa es una cosa. Por otro lado, ¿cómo es que Dios le pide que haga algo por el estilo? Bueno, el final es que no lo ofreció, y la enseñanza es que no se debe de hacer sacrificios humanos. Eso no se hace. Pero la metodología tampoco fue la más correcta. O sea, la orden inicial no fue realmente moral. ¿Qué es lo que aprendemos de todo eso? Lo que quiero decir que últimamente estoy pensando que la historia de los patriarcas nos enseña qué es lo que hay que hacer y también nos enseña qué es lo que no se debe hacer. Y a lo mejor eso también demuestra su humanidad, porque no hay persona en el mundo que haga solamente el bien y no se equivoque de vez en cuando. E incluso nuestros patriarcas a lo mejor de vez en cuando se equivocaron, pero nos enseñaron que cuando tú prefieres a un hijo por encima de los otros, hay consecuencias. La historia luego de alguna manera te va a cobrar la imprudencia, la falta que cometiste en un principio. Entonces, lo que digo últimamente es: si cometes un error, piensa, a lo mejor estás aprendiendo una lección también. Solo asegúrate de que tengas un mayor número de obras buenas, acciones buenas. Y si de vez en cuando te equivocas, no es el fin del mundo. Puedes aprender de eso y mejorar para ser una persona mucho mejor en el futuro también.